Ed Gein fue uno de los asesinos más tristemente célebres de la historia criminal de Estados Unidos. También conocido como el carnicero de Plainfield, en Wisconsin, en honor a la localidad donde cometió los hechos. Su caso inspiró muchos de los personajes más conocidos e icónicos de obras literarias y cinematográficas de terror. Por ejemplo, Norman Bates, de Psycho, Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre. Para entender mejor la historia de Ed Gein, debemos trasladarnos a la América profunda de los años 50. Una sociedad muy marcada por prejuicios e ideales sexistas, ya desfasados en nuestros días. Un claro ejemplo sería la censura que se hacía en las radios y televisiones con respecto a la vida matrimonial. Muchos se mostraban en programas o anuncios televisivos durmiendo en camas separadas. Además, una evidente voluntad de eliminar todos aquellos símbolos e imágenes que pudieran incitar a cometer pecados carnales. Ed Gein nació y se crió en una granja a las afueras de un pueblo llamado Plainfield, condado de La Crosse, en Wisconsin. Fruto de la unión de George, un alcohólico maltratador que se caracterizaba por su falta de devoción hacia su familia, y Augusta Ella, que era una fanática religiosa con fuertes convicciones que despreciaba a los hombres. Consideraba a las mujeres el objeto de pecado del que debían mantener alejados a sus hijos. Este matrimonio se caracterizó por un estilo de crianza deficiente, que supuso el primer factor relevante que contribuyó a crear a la personalidad antisocial de Ed. Muchos sociópatas lo son, no solo por características inherentes que los moldean de esa forma, sino mucho más importante, por haber recibido una educación de sus progenitores que los han alejado de toda actividad prosocial y los han abocado hacia una socialización desviada, volviéndolos incapaces de asumir responsabilidades, adaptarse a las reglas y expectativas de la sociedad en la que viven. A pesar de esto, también es cierto que Ed se aficionó a leer cómics, revistas y libros acerca de asesinatos, muerte o violencia, e incluso sobre las torturas que se llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. Estos temas causaron una gran fascinación en él, llegándole a absorber e aislar hasta perder la noción de la realidad. Aunque asistía a la escuela, su madre le prohibió forjar ninguna amistad con sus compañeros, y mucho menos compañeras, alegando, Biblia en mano y a golpe de versículos, que estos eran pecadores y debían alejarse de ellos. Si bien la primera responsabilidad parental consiste en proporcionar las necesidades básicas de los hijos, la segunda función más importante es la socialización de los mismos, y puede llevarla a cabo los dos progenitores, el padre o la madre. En este caso la madre, de modo que debido a la incompetencia de Augusta en educar a Ed, otorgarle los recursos necesarios para poder vivir en sociedad y permitirle socializar con sus padres. Este aumentó su tendencia al retraimiento, la marginalidad y la soledad, refugiándose en las fantasías de muerte y depravación de los cómics y libros. Esta predisposición ermitaña y obsesiva compondrían el segundo factor que forjó su personalidad y lo definieron para el resto de su vida. El 8 de diciembre de 1954, un granjero del pueblo llamado Seymour entró en la taberna de los Hugan
y la encontró desierta a pesar de estar la puerta abierta y las luces encendidas. Al ver que nadie salió a atenderle, indagó por la estancia y encontró un cartucho calibre 32 junto a un rastro de sangre que seca empezaba justo detrás de la barra y conducía hasta más allá de la puerta trasera. El rastro conducía hasta el aparcamiento detrás del local, donde el hombre pudo observar que el coche de la propietaria Mary Hogan seguía aparcado en su sitio habitual y que el río de sangre se perdía junto a unas marcas de neumáticos recién hechas en la nieve. La noticia acerca de la desaparición de Mary Hogan causó un gran impacto en la pequeña localidad de Plainfield y se dispersó por los pueblos de los alrededores. Todos los habitantes del pueblo especulaban acerca de lo que podía haber sucedido. El dueño del aserradero recordó haber visto a Ed Gein sentado al fondo de la barra de la taberna de Hogan, solo y absorto en sus pensamientos, contemplando a la propietaria con ojos fríos e inexpresivos. Él y muchos otros vecinos que habían conversado con Ed recordaron cómo éste bromeaba frecuentemente sobre el paradero de Mary Hogan, con frases como: "No ha desaparecido. De hecho, está ahora mismo en mi granja". Pero ninguno de estos comentarios alarmaron nunca a nadie, puesto que lo atribuían a otra muestra más del comportamiento excéntrico del granjero. Después, al seguir inspeccionando la granja, después de una gran acumulación de basura y desperdicios, encontraron un espectáculo macabro. Una colección de cráneos humanos, algunos enteros y otros cortados transversalmente para ser usados como cuencos. Máscaras hechas con piel humana que decoraban la habitación de Ed Gein, así como sillas y varias prendas de vestir confeccionadas de la misma manera. Había cajas con huesos humanos dentro, y en la cocina hallaron una olla hirviendo con el corazón de Bernice Worden. También hallaron la cabeza de Mary Hogan en una de las bolsas. La única habitación de toda la casa que estaba intacta era la de su madre, que estaba sellada con tablones de madera desde que falleció. Ya en comisaría, Ed admitió que muchas veces sentía la necesidad de acudir al cementerio y exhumar los cadáveres de las mujeres muertas que le recordaban a su madre, muchas de las cuales había conocido en vida. A veces se llevaba los cuerpos enteros, mientras que otras veces simplemente aquellas partes que más le interesaban, según dijo. Nunca había mantenido sexo con los cuerpos porque decía que olían mal. Asimismo, Ed Gein reconoció que muchas noches oía la voz de su madre antes de dormirse y que de alguna manera le instaba a matar. De acuerdo con esto, según la clasificación de Holmes y de Burger en 1988, de los asesinos en serie formaría parte del tipo de asesino visionario, que es aquel que mata movido por un trastorno mental evidente. Este trastorno provoca en quien lo padece una ruptura con la realidad, y debido a delirios y alucinaciones, la mayoría de veces de tipo auditivo, cumple las órdenes de matar a un tipo de personas que suelen reunir unas características comunes entre ellas. Estos mandatos suelen provenir de seres de otro mundo o del mismísimo diablo, pero también de seres que por alguna u otra razón han ejercido un gran dominio sobre los asesinos, los cuales llegan a percibirlos como deidades de innegable autoridad. Ed Gein ingresó en el manicomio de Mendota en 1958 por tiempo indefinido, decisión que no gustó a los familiares de las víctimas, que pedían un juicio que nunca llegó a celebrarse. Tras convertirse en un recluso modélico, destacando por su buen comportamiento tanto con guardias como con el resto de los internos,
Así como realizando labores y varios trabajos que le llevaron una buena reputación, en 1974 pidió la libertad. El juez que llevaba el caso solicitó que se le practicara un segundo informe, llevado a cabo por 4 psicólogos, que determinaron unánimemente que Ed Gein continuaría confinado. Ed Gein murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el Hospital Geriátrico para Enfermos Mentales de Mendota. De la vida de Ed Gein podemos extraer ciertas conclusiones acerca de los factores de riesgo que condujeron su vida criminal hasta el extremo de ser catalogado como un asesino en serie.